Bien, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Bastián Moreno y esta presentación lleva por nombre Desescolarización de la Escuela. Y no es ninguna presentación de resultado de alguna investigación en particular, sino que es más bien un conglomerado de opiniones críticas respecto al observar las relaciones que ocurren y suceden en la escuela. ¿Sí? Es innegable que la educación es un tema que está en boga. ¿Sí? Se venden incluso diferentes conferencias hablando de lo bueno, lo malo, lo feo, de avances, de retrocesos, de crisis, de reformas. ¿Sí? Sin embargo, ninguna de estas, o muy pocas quizás, de estos espacios, dedican su tiempo a hablar sobre algo que para esta presentación es fundamental y tiene que ver con las relaciones. ¿Por qué las relaciones? Porque de acuerdo a esto, ellas nos van a permitir develar algunas de las complejidades que suceden, insisto, en las relaciones tanto escolares como educativas. Y por lo tanto, sin el ánimo de atrasar esas posibles discusiones, ¿acaso el hablar sobre la educación que queremos no debería comenzar por plantearnos qué es lo que estamos haciendo de manera que podemos hablar de educar o de escolarizar? Por lo tanto, ¿por qué a la escuela se le ha entregado la responsabilidad de educar? En definitiva, también, ¿qué es la escuela? ¿Sí? ¿Y por qué además nos resulta tan inquietante hablar de educación o hablar de escuela en la actualidad? Estas son algunas de las preguntas que yo me planteo en esta presentación, siempre con el ánimo de tener una visión crítica frente al observar lo que cotidianamente denominamos el educar o las relaciones educativas. ¿Sí? Ahora bien, quisiera partir diciendo que la educación supone referencias paradigmáticas, es decir, directa o indirectamente, el acercamiento a la indagación pedagógica implica una tarea epistemológica compleja. Y es por eso que yo quisiera comenzar haciendo justamente el eje de esta presentación, y que es la diferenciación entre las relaciones educativas y escolarizantes. Estas distancias no solamente son necesarias quizás, sino que además convenientes, para poder, insisto, develar las diferentes complejidades que ocurren en las relaciones educativas y escolares. La educación, primero que todo, tiene que ver con un proceso permanente, un proceso muchas veces incluso espontáneo, de creación de posibles relaciones de transformación en la convivencia. Mientras que la escolarización, desde el punto de vista de esta presentación, no es más que la repetición de relaciones que están preestablecidas. Por lo tanto, confundir educación con escolarización es un error grave, que nos ciega, que nos vuelve ciegos frente a las infinitas complejidades, insisto, de la educación y de lo que denominamos también las relaciones educativas o escolares. Ahora, la educación quizás, o más bien la educación en términos escolares, comete algunos de los errores, podríamos llamarlos de esta manera, pero más bien lo vamos a jugar desde sus propios principios, que yo pretendo presentar en esta conferencia. ¿Sí? Primero que todo, existe una modalidad formal de la educación que está enclaustrada en la escuela, ¿ya? Como espacio que pretende permanentemente el control, que va a ser uno de los conceptos claves para esta presentación, y que además hace que los profesores se agobien, o muchos de ellos son agobiados, en el control de la planificación, en el control de los procesos de enseñanza, en el control de los procesos de aprendizaje, en el control de los procesos de evaluación, incluso en el control por petrificar por fases temporales del aprendizaje. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado de manera profunda, sin respuesta preconcebida, de manera profunda, por qué la escuela
separa a los niños por edades? Si en definitiva en los espacios naturales, en su casa, en el barrio, incluso en los mismos patios de una escuela, los niños se relacionan y aprenden incluso de manera mucho más significativa, en algunos casos, con niños de diferentes edades. La educación, o la escuela más bien, supone que el control es seguro, ¿sí? Y por lo tanto ejerce una especie de control sobre el control. Y además supone que los profesores tienen que tener la capacidad de generar ese control y por lo tanto regirse firmemente por una planificación o un programa particular. Yo quisiera hacer una lectura, y esto es una lectura porque es un texto que se presenta como una presentación de una escuela en particular. Y este texto me va a permitir dar un ejemplo, ¿sí?, de cómo están funcionando las escuelas en la actualidad. Sin el ánimo de generalizar, pero es una escuela municipal de los denominados liceos bicentenarios, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: la misión de este liceo ha sido desde el inicio generar mayores y mejores oportunidades de desarrollo para nuestros estudiantes. Para alcanzar esta meta, debemos no solo formar jóvenes académicamente competentes, sino personas capaces de influir en la realidad que los rodea, dispuestos a contribuir a elevar las expectativas intelectuales y sociales de sus familias. En el año 2011, este liceo recibió alumnos desde séptimo básico a tercero medio que provenían de un 95% de escuelas municipales y particulares subvencionadas de la comuna de Puente Alto. El índice de vulnerabilidad de nuestros alumnos era y es de 65%. Durante todo el año, mientras se construía nuestro edificio definitivo, trabajamos en un local de emergencia, con mínimas condiciones de espacios y recursos. Sin embargo, esto jamás fue un impedimento, pues éramos consecuentes de que nuestro capital son las personas y no las facilidades que entrega una infraestructura de punta. Al iniciar el año escolar, nos encontramos con que nuestros alumnos tenían retrasos académicos de 4 años de escolaridad en promedio. Los alumnos que rindieron el CIMSE comenzaron el año obteniendo porcentajes de logro cercanos al 50% en contenidos de tercero y cuarto básico. Si bien es cierto, habíamos realizado un proceso de selección que incluía una prueba académica, los resultados obtenidos fueron tan bajos que se priorizó el esfuerzo y compromiso de las familias. Enfrentados a este escenario de magros resultados, seguir avanzando habría sido como construir sin los cimientos necesarios para alcanzar nuestras metas de excelencia académica. Nuestro primer objetivo fue revertir en el corto plazo esa situación y lograr que cada estudiante del liceo recuperara en 10 meses los aprendizajes no logrados en varios años anteriores. Para obtenerlo comenzamos a restituir desde tan atrás como fuera necesario, ya que nos sabemos responsables del aprendizaje de todos, y así los alumnos con especial retraso se quedaban a reforzamiento. Los resultados a lo largo del año no fueron producto de la casualidad. El foco de nuestro quehacer ha sido la sala de clases y la disciplina como herramienta para el aprendizaje. Reivindicamos la figura del profesor competente, comprometido y respetado, un docente que planifica y prepara cada una de sus clases porque no hay lugar para la improvisación, ya que la clase tiene una estructura clara y un objetivo de aprendizaje definido. Rescatamos el aula como espacio para aprender, poniendo especial énfasis en el clima de respeto en que los alumnos y personal del liceo minimizan todas las posibles interrupciones. Esta es una declaración real de un colegio bicentenario. Sabrán que por X razones no voy a decir qué liceo es, pero hay algunos de estos conceptos que permanentemente se mencionan en esta declaración que son los que vamos a empezar a analizar, ¿sí? El saber colectivo, ¿ya?, o de otra manera las estructuras cognitivas de una sociedad tienen su fundamento en una matriz epistémica, ¿ya? Y una matriz epistémica se constituye a partir justamente de un periodo histórico en que determinados modos de conocer, incluso diferentes fuentes de conocimiento, se hacen tales, ¿sí?,
en función de las percepciones sociales de la realidad. Y a esto tenemos que agregar que, por tanto, estas percepciones, ¿ya?, o estos modos de conocer de la sociedad están justamente filtrados, ¿ya?, de manera que se constituyen a partir de un contexto histórico, político y cultural mucho más amplio. ¿Sí? En definitiva, esta dialéctica epistémica y contextual permite la generación de sistemas de pensamiento y de comportamiento. Permite que se generen una especie de cosmovisión, o lo que podemos definir como un paradigma. ¿Sí? Respecto al paradigma tradicional, en nuestra sociedad occidental, la existencia se ha entendido a partir de dos principios lógicos. Primero, una sustancia extensa, ¿cierto?, que son los objetos perceptibles, el mundo cognoscible, lo que denominamos cotidianamente como lo real, quizás. Y por otra parte, una sustancia pensante, que es el atributo a través del cual accedemos al anterior. ¿Sí? Estos son la voluntad, las ideas, los pensamientos, los sentimientos, etc. Este pensamiento cartesiano no solamente se ha apropiado de lo que son las ciencias cognitivas, sino que también de una manera particular de entender el conocimiento y, por tanto, de tratar la educación. Y que en definitiva sucede lo siguiente. Nosotros en nuestra experiencia vivenciamos lo real como algo dado, ¿sí? Y por lo tanto estamos acostumbrados a decir que el entorno, que el medio o el mundo es objetivo, ¿sí? Y por lo tanto independiente de nuestra experiencia como observadores, y es algo trascendente, ¿ya? Es un mundo que se presenta frente a nuestros sentidos y nosotros, dotados de la capacidad de acceder a la información contenida en ese mundo, vamos aprendiendo, dependiendo de nuestra percepción de lo siguiente. Primero que todo, de la existencia de este mundo trascendente, ¿cierto?, que se nos presenta. Segundo, de nuestra capacidad o supuesta capacidad para poder acceder a esta información. Tercero, de estructuras que nos permitan, a modo de computación, procesar esta información y elaborar una respuesta. Y por último, y siendo objeto de mi disciplina, yo soy profesor de educación física, habilidades físico-motrices que me faciliten la ejecución de una respuesta. ¿Sí? En este ejemplo, vemos al inspector Gallo. ¿Conoces al inspector Gallo, no? ¿Sí? A mí me gustaba mucho cuando era chico, un dibujo animado. La intención de la presentación no es explicar este paradigma en su fortaleza máxima, pero esto nos va a permitir entender algo de cómo se conciben también los modos de conocer. Tenemos al inspector Gadget, ¿sí?, a este caballero, encontrándose con una flor, siendo esta flor parte constitutiva de un entorno, del mundo de las cosas, ¿sí? A modo que podemos decir que esta flor se presenta en su mismidad, se presenta como diciendo yo soy flor, conteniendo la información flor, a la que accede este personaje a partir de sus capacidades sensitivas, que en este caso se grafica a partir de su lupa, ¿sí? Ahí tenemos dos elementos de lo ya mencionado. Tercero, yo hablaba de estructuras que nos permitieran a modo de computación, ¿cierto?, procesar esta información y elaborar una respuesta. Y justamente de acuerdo a publicaciones dominantes, esas estructuras están en el centro del cerebro, ¿ya? El cerebro como una estructura que eje de la cognición. Justamente aquí va a la cabeza del inspector Gadget. Y por último, la habilidad motriz, que es la ejecución de la respuesta, que en este caso en el dibujo sería la señalización hacia la flor. En este sentido, se dice que el inspector Gadget está interactuando con el entorno. Y de cierta manera, a partir de las recurrencias de este interactuar, se generan aprendizajes. ¿Sí? Obviamente no es llegar a interactuar, sino que supone ciertas capacidades perceptivas, ciertas recurrencias en el encontrarse con el entorno, etc. Lo que nos hace esto es entender la cognición e incluso el aprendizaje y la educación como una capacidad estructural, y por lo tanto se empiezan a valorar las buenas o malas respuestas, pues el objeto de estudio vendría a ser los usos de esta capacidad. Y se habla, por tanto, de la cognición y el aprendizaje como la resolución de problemas, ¿sí? Por lo tanto, al valorarse aparecen las buenas o malas computaciones,
las buenas o malas respuestas. Y en definitiva también los buenos o malos aprendizajes y en el último caso los buenos o malos alumnos. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros analizamos de dónde viene lo bueno o lo malo, lo aceptado o no aceptado, lo adecuado o lo inadecuado, nos damos cuenta que generalmente negamos que provienen de criterios de validación, incluso muchas veces aceptados a priori. Y lo atribuimos al concepto de objetividad. ¿Sí? Y hablamos que esto es bueno o malo porque es así, porque el entorno o ciertos estímulos tienen cierta respuesta predada. Por lo tanto, esta es la respuesta adecuada y no esta. ¿Sí? Ahora bien, analicemos un poquito el otro paradigma, ¿ya? Que para caso de esta presentación la vamos a denominar un paradigma emergente. ¿Sí? Las últimas décadas han significado para el conocimiento humano un periodo de grandes cambios. ¿Ya? Incluso sucede una paradoja. Si nos damos cuenta, lo que se ha venido denominando la era del conocimiento ha hecho que pongamos en duda los principales modelos de conocimiento. ¿Sí? De manera que podemos decir incluso que la edad moderna se encuentra en un declive existencial. Ahora bien, esto no lo tenemos que entender como el fin de los modelos de pensamiento, de los modelos de conocer hegemónicos, sino que más bien como un periodo de transición, en que el paradigma tradicional empieza a perder un poquito su aceptación y empiezan a emerger nuevas formas de entender el conocimiento, de entender la educación, de entender la enseñanza y aprendizaje. Y en el área de la educación esto se materializa en dos cosas importantes. ¿Ya? Primero, el surgimiento de nuevos modelos pedagógicos y segundo, también una aparición expansiva de las denominadas escuelas alternativas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un dibujo que simula más o menos a modo de cómics, ¿cierto? Cómo se está entendiendo la educación actual. Los seres humanos vivimos en redes de conversaciones que constituyen nuestra cultura, ¿cierto? Y las generamos también en nuestro vivir y convivir los unos con los otros. De manera que estas redes de conversaciones definen el carácter de la comunidad que habitamos a partir de prácticas y de coordinaciones particulares. De modo que nosotros podemos decir que la identidad de una comunidad, o incluso, por ejemplo, la identidad de una escuela, ¿sí? Está definida justamente a partir de los flujos de interacciones entre los individuos que componen esa comunidad, esa institución, etc. De manera tal que esto, en su conjunto, nos va a definir diferentes modos de interacciones y modos de encontrarnos en las interacciones. Y como dice acá, la realización justamente de un individuo es una transformación que momento a momento es congruente a este flujo de interacciones. ¿Sí? Analicemos, por tanto, en qué se constituye en aspectos generales esta diferenciación entre el paradigma tradicional y lo que yo he venido denominando el paradigma emergente. Primero que todo, la escuela tradicional o el paradigma tradicional pone énfasis en los contenidos, en el qué enseñar. Y hay algunos que otros intentos por poner énfasis en las metodologías, ¿sí? En el cómo enseñar. ¿Ya? Sin embargo, el cómo enseñar lleva de la mano también el contenido que estamos enseñando. Mientras que el paradigma emergente justamente lo que hace es proponer un aprender a aprender. Por otra parte, el paradigma tradicional lo que hace es concebir el aprendizaje como un producto. ¿Sí? Si recordamos el texto que leí hace un momento, hablaban de resultados, ¿sí? Y muy poco de proceso. ¿Sí? Hablaban de los objetivos a obtener y los objetivos obtenidos, ¿ya? Los resultados obtenidos. Mientras que el paradigma emergente lo que hace es concebir más bien el aprender como un proceso. ¿Sí? Y por tanto hay un acompañamiento ahí que ya vamos a ver. El paradigma tradicional además tiene su sustento en programas, ¿sí? En programas que son rígidos, en programas que son estructurados, y de esta manera se coarta incluso la divergencia.
mientras que el paradigma emergente lo que hace es permitir la co-creación de diferentes maneras de trabajar un mismo tema. Y por lo tanto, no solamente se permite, sino que además se debe fomentar el pensamiento divergente. El paradigma tradicional tiene un sustento que va más allá de su orgánica, sino que incluso en las relaciones interpersonales de una manera jerárquica y autoritaria. Mientras que el paradigma emergente en la escuela lo que propone es justamente permitir espacios mucho más democráticos, mucho más participativos, en que cada uno de sus integrantes lo que hace es encontrarse de manera igualitaria. Analizar estas palabras, estos conceptos o estas relaciones nos permiten empezar a desentramar un poquito justamente lo que es el objetivo de esta presentación: analizar las relaciones escolares y las relaciones educativas. Y podemos hacer una relación. Paradigma emergente justamente está relacionado a las relaciones educativas, mientras que el paradigma tradicional está más bien relacionado al paradigma, o sea, a las relaciones de escolarización. Nosotros los seres humanos vivimos y convivimos en el conversar, como un entrelazamiento permanente entre nuestras emociones y el fluir de esas emociones, ¿sí?, y el lenguajear. Ahora, la red de estas conversaciones constituye una cultura, la cultura que habitamos y que generamos constantemente en nuestro vivir y convivir. De manera que se constituye como un modo de encontrarnos en coexistencia, ¿sí? Ahora bien, los cambios culturales, como demanda implícita, llamaría yo, de nuestra sociedad actual, implica justamente un cambio en nuestros haceres, ¿sí?, un cambio en nuestras acciones, que en definitiva van a conducir también a que nuestras disposiciones de acciones, entendidas como emociones incluso, también se vean modificadas. Y este circulito nos presenta justamente esta interacción e incluso podríamos entender de codeterminación entre cada uno de estos conceptos. ¿Sí? Analicemos pues de lleno cuáles son las diferencias entre las relaciones de educación y de escolarización. La educación tiene algo en particular y lo que hace es que se permite el desorden como una oportunidad natural, ¿sí? Somos todos adultos los que estamos acá, por lo tanto no ha de extrañarnos que estemos todos sentados, poniendo atención, etc. Pero si hubiese un niño acá, mostraría toda su inquietud, probablemente, si es que un adulto no lo reprime, ¿ya? Mostraría toda esa inquietud, andaría por debajo de la silla, etc. Y quizá alguno de nosotros podría pensar que está desordenado, que está inquieto, que no está prestando atención, ¿sí? Y por lo tanto que no está aprendiendo, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje requiere cierta disciplina, requiere de obediencia, requiere incluso de esfuerzo, ¿sí? Aprender como que costara, ¿sí? Hay que esforzarse para aprender. Mientras que la escolarización justamente lo que hace es generar un temor ante la falta de control. Y por lo tanto el desorden es desobediencia y justamente es también castigado. Las relaciones educativas como procesos naturales en el aprendizaje humano lo que hacen es aceptar la incertidumbre, es aceptar lo desconocido, aceptar lo que no se tiene acá en las manos, es indagar, es tirarse el piscinazo, ¿sí? Es una navegación constante, ¿sí? Y muchas veces sin derroteros claros. Mientras que la escolarización se aferra a la certidumbre, se aferra a las certezas, ¿sí? Y por lo tanto permanentemente está generando diferentes ansiedades y diferentes sensaciones en los estudiantes, y no solamente en los estudiantes, sino que también en cada uno de los participantes de las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Y un ejemplo de eso, lo que sale acá entre paréntesis, son las sensaciones de ansiedad que genera la evaluación en la educación. La educación hace un rescate de los procesos informales. Yo me he dedicado a investigar cómo se generan los aprendizajes o cómo son más bien las relaciones que se establecen entre los participantes de situaciones informales. Y he analizado, he estudiado sujetos fuera de la escuela e individuos dentro de la escuela, pero en situaciones informales, en su recreo, etc. Y me he dado cuenta de que a partir de explicitaciones de los mismos participantes,
los aprendizajes y ordenamientos incluso que se generan en las relaciones informales parecen ser mucho más significativas, porque permiten incluso el desarrollo de la creatividad, de la autoorganización, la autorregulación como fundamento incluso de la autonomía del educando. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo se comportan los niños cuando juegan en el patio escolar o en el barrio, nos damos cuenta de que si están la típica pichanga, ellos juegan muchas veces sin arco. Le llega un profesor y le pone el arco. Los niños saben dónde se hace el gol y no se hace el gol. ¿Sí? Muchas veces la pelota sale por allá, pero por allá no sale nunca. Y son propias reglas que van creando y se van entendiendo, ¿sí?, de manera autoorganizada y se desenvuelven a partir de ello. Mientras que la escuela lo que hace justamente es reprimir con castigos la indisciplina, ¿sí? Incluso la escuela lo que hace es demandar en los estudiantes creatividad, pero la escuela no enseña a ser creativo. La creatividad entonces es una capacidad innata, es una propiedad constitutiva de los estudiantes. ¿La escuela enseña o no enseña a ser creativos? ¿Y de qué manera lo está haciendo o de qué manera no lo está haciendo? Las relaciones educativas aceptan lo causal, lo casual y muchas veces también lo espontáneo, ¿sí? Mientras que justamente esta escuela que yo hacía lectura en particular decía que no había nada que pudiera ser de casualidad. O sea, habían clases que estaban estructuradas, si habían aprendizaje y habían salido puntaje nacional en el CIMSE justamente porque había esfuerzo, porque en 10 meses habían trabajado arduamente sobre aprendizajes de 4 años, etc. O sea, no hay casualidad, no hay nada espontáneo, está todo planificado, está todo estructurado, está todo entendida de manera lineal, ¿sí? Y muchas veces incluso secuencial. Por lo tanto, el aprendizaje, incluso la enseñanza, se entiende como la transmisión de conocimiento, se entiende como una relación lineal. La educación, por tanto, además, considera que la espontaneidad puede ser un atractor para el aprendizaje, pues se fomenta también la creatividad. Mientras que la escuela, ¿qué es lo que hace? La espontaneidad es un distractor. Y este texto también lo decía. Estamos minimizando al máximo los distractores del aprendizaje. Y esos distractores son la indisciplina, la falta de responsabilidad, la inquietud. ¿Sí? La educación se sustenta en las posibilidades del ser. La educación la definía yo como la creación de posibles relaciones de transformación en la convivencia. Mientras que la escuela es más bien la repetición de relaciones que están preestablecidas, ¿sí? Por lo tanto, la escuela lo que hace es fundamentarse en el deber ser, ¿sí? Hay una intención por homogeneizar al educando. Hay una intención porque no solamente todos sean iguales, sino que aprendan de la misma forma también. ¿Por qué tú aprendes con esto y él no aprende con esto otro? ¿Por qué a ti te cuesta tanto si a él se le hizo tan fácil? ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo de esta forma el ejercicio si el ejercicio se hace de esta otra forma? La educación, insisto, acepta la incertidumbre, mientras que la escuela lo que hace es un control del proceso. O sea, no hay espacio para lo incierto, ¿sí? Todo tiene que estar estructurado y planificado, a pesar de que muchos profesores eso les da lo mismo, ¿sí? Porque es la naturalidad en definitiva. Y un ejemplo de esto. He mirado niños cómo indagan en su entorno. He mirado niños justamente observar hormigas, ¿ya? Y yo me atrevería a decir, obviamente a diferentes niveles de complejidad, los niños siguen cada uno de los pasos de los métodos de investigación. El niño se acerca, el niño observa, el niño crea hipótesis, el niño pregunta, busca diferentes fuentes, se acerca a los padres, se acerca a los amigos, le comenta, saca sus conclusiones, después se acerca de nuevo para observar otra cosa, etc. Muchas veces interviene, juega con las hormigas, le hace un puente, le hace una casa, las moja, ¿sí? A diferentes grados de complejidad, el niño, yo me atrevería a decir, insisto, sigue cada uno de los métodos de investigación.
cada uno de los pasos de un método tradicional de investigación. ¿Sí? La educación acepta la diversidad. No todas las personas somos iguales. Cada uno de nosotros es diferente en su ser y en su hacer. Mientras que la escuela lo que hace es justamente homogeneizar. ¿Sí? Hay evaluaciones iguales para todos. ¿Sí? Hay formas de enseñar iguales para todos. Hay relaciones iguales para todos. Justamente entonces esto, en conclusión, lo que hace es que la educación conciba las relaciones de enseñanza y aprendizaje justamente de manera sinérgica. ¿Sí? Hay diferentes relaciones, hay diferentes direcciones en el enseñar y aprender. ¿Sí? Hay relaciones dialécticas entre cada uno de los participantes y entre cada uno de los sucesos que ocurren permanentemente y momento a momento en las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, la escuela lo que hace más bien, la enseñanza y aprendizaje es una secuenciación lineal. El profesor enseña, el alumno aprende. ¿Sí? La dialéctica o la idea utópica del profesor que aprende de los alumnos queda más bien en el discurso. ¿Sí? Veamos qué pasa con los estudiantes. Muchos estudiantes, obviamente no todos, ¿sí?, conciben la escuela como algo rutinario, ¿sí?, algo aburrido. A no todos los estudiantes, incluso probablemente a la mayoría, no les gusta ir a la escuela. ¿Sí? ¿Cómo algo que existe hace más de 200 años ha fracasado de esa manera? Con tantos años de experiencia, a los niños todavía no les gusta la escuela. ¿Sí? La escuela es muy predecible. ¿Ya? No me refiero a esta predecibilidad, no me refiero a que el niño sabe estrictamente lo que va a pasar. ¿Sí? No sabe estrictamente cuál va a ser el contenido con el que se va a trabajar, no sabe cuál va a ser la reacción del profesor muchas veces. Me refiero a que en la escuela no hay asombro. Los niños no se inquietan, ¿sí?, en el aprender. Los niños saben, de cierta manera, lo que va a suceder si hago esto, lo que va a suceder si hago esto otro. Incluso conocen al profesor y sus maneras de tratar con los alumnos. Y los niños dicen, fíjense, no me toca matemática, me toca con el profesor de matemática. ¿Sí? No me toca lenguaje, nos toca con el profesor de lenguaje. Eso es clave para entender algo que va a decir más adelante. La escuela muchas veces es ciega, o quizás intenta ser ciega, frente a diferentes paradojas. Mientras muchos profesores lo que hacen es impedir el movimiento, o sea, cada uno de los alumnos sentado atrás de otro, tranquilitos, ¿sí? Traten de no conversar, no se copien en la prueba. Los niños buscan 1001 formas de moverse, de molestar al que está al lado, de mirar para el lado, de comunicarse con el que está allá. O sea, los niños buscan eso. ¿Y el profesor qué dice? Desobediente, ¿sí? Interrupción, distractor, etc. El aprendizaje, por tanto, decía yo antes, está entendido como consecuencia del esfuerzo. Aprender requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, ¿sí? Requiere de constancia, requiere de permanencia. Si tú aprendiste, es consecuencia de tu esfuerzo. Si tú no aprendiste, es porque no te esforzaste. ¿Sí? No hay sacrificio. O sea, para aprender hay que sudar, hay que cansarse. ¿A quién le gusta eso? Por eso también, probablemente, la escuela en la que muchos de nosotros probablemente se ha escolarizado, ha fracasado. Porque el aprendizaje, como uno de los sustentos de la educación, incluso como uno de los objetivos de la escuela, es aburrido. No hay atracción en el aprender en la escuela. Yo me atrevería a decir, probablemente aquí no estén todos de acuerdo conmigo, los profesores tienen un temor. ¿Sí? Yo debería decir, los profesores tenemos un temor. Y ese temor se grafica en que no queremos o tenemos miedo a que los estudiantes no se esfuercen. Y por lo tanto, antes de que ellos soliciten, nosotros ya intervenimos. Nosotros tenemos respuestas preconcebidas, respuestas que van antes de la pregunta.
antes de que un estudiante nos pida intervención, nosotros ya estamos interviniendo. Y eso, desde mi punto de vista, es temor a que los estudiantes no se esfuercen. Porque existe la idea de que el esfuerzo es el camino que nos va a llevar al aprendizaje. Ahora, yo decía que para los estudiantes muchas veces la escuela es rutinaria, es aburrida. El cuento triste es que para muchos profesores también así lo es. O sea, la labor docente a veces se torna agotadora. Lo único que queremos es un recreo para poder descansar, o que queremos que se acabe la jornada para poder descansar de los niños, descansar de este agobio que nos genera muchas veces nuestra tarea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función educativa que se le ha entregado a los docentes es entendida más bien como una tarea administrativa. Eso es denigrar la profesión docente. Muchas veces se coarta la acción creativa de los profesores y que en definitiva está ahí también su sustento profesional. O sea, el profesor tiene que regirse por estos programas, por este proyecto, por esta planificación, etc. Por lo tanto, va a la escuela y repite. ¿Sí? Repite la planificación del año pasado, repite la planificación de la unidad, repite incluso muchas veces clase a clase, curso con curso. La clase de este curso fue idéntica a la clase del curso con el otro. O sea, hay tareas administrativas y por lo tanto los profes también se cansan. Al igual que el educando, muchos profesores también entienden la escuela como algo aburrido y algo agotador, porque no tienen el espacio suficiente para poder explayar la creatividad profesional que debería caracterizar a los profesores. En la escuela se reproducen imperturbablemente roles. O sea, está el profesor que debe enseñar y está el alumno que tiene que aprender. Por lo tanto, si algo perturba eso, es una pérdida de control. ¿Sí? Si hay un alumno que está enseñando, en definitiva el enseñar y aprender entre comillas, hay un error ahí. Es el profesor el que como autoridad tiene que presentarse, es el profesor que como autoridad tiene que enseñar, tiene que transmitir su conocimiento. ¿Sí? Por lo tanto, existe una negación acerca de que un profesor puede aprender de sus alumnos, ¿sí? A pesar de que en el discurso siempre lo decimos. ¿Sí? En definitiva, en la práctica muchas veces lo negamos y no generamos los espacios para que esto tenga consecuencias claras, ¿sí? Y se pueda presentar de manera mucho más abierta. Por eso digo, queda en el discurso. Yo creo que todos ustedes se atreverían a decir que sí y que aceptan la idea de que los profesores aprendemos también de nuestros alumnos. Pero ¿qué hacemos para que eso se haga más vivo? ¿Qué hacemos para que eso, la naturalidad de ese proceso se haga más evidente? ¿Sí? Y que en definitiva también implica abrir espacios de democratización de las aulas. Insisto, existe negación de las reciprocidades. ¿Por qué? Porque los profesores se ven atados de pies y manos a cumplir su función administrativa y de instrucción. Ahora, un buen profesor puede sonar muy sugerente, pero que me entiendan. Un profesor debería ser capaz de constituirse como un mediador. Y el rol mediador no es esta tarea, entre comillas, mecánica, ¿sí? De ubicarse entre el mundo y el estudiante. ¿Sí? No es una tarea mecánica ser mediador. Un mediador es un hacedor social. Un mediador es un facilitador en la construcción de relaciones posibles. Es un facilitador para la co-creación de relaciones posibles de transformación en la convivencia. Por lo tanto, un mediador lo que debe hacer es asombrar en la amorosidad. Un mediador lo que debe hacer es justamente plantear el misterio del aprender. ¿Sí? Los aprendizajes se van generando siempre de acuerdo a las ontogenias individuales, ¿ya? De manera que esto se genera siempre de manera coherente a nuestro flujo de interacciones. ¿Sí? Y este flujo de interacciones que constituyen también en el entrelazamiento, decía anteriormente yo, del emocionar y el lenguajear, se van constituyendo también las conversaciones, el conversar como este entrelazamiento.
¿sí? Y es un entrelazamiento que involucra nuestras emociones, involucra nuestro lenguaje. ¿Ya? Y justamente la red que genera este conversar constituye la cultura en que habitamos como seres humanos. ¿Ya? Por lo tanto, la responsabilidad del educar está en permitir y en facilitar la co-creación de espacios de respeto y aceptación mutua, donde la escolarización no tenga cabida. ¿Qué supone la escuela sobre el aprendizaje? Primero, los estudiantes en la escuela muchas veces pierden su esencia, no se sienten ellos mismos. ¿Sí? Quieren salir de la escuela, quieren salir al recreo para poder explayarse, para poder moverse, ¿sí? Para poder plantearse a sí mismos, ¿sí? En su mismidad. Hay una modelación permanente de la identidad de los estudiantes. ¿Por qué? Anteriormente yo decía que la escuela se fundamenta en el deber ser, no en el poder ser. Además, hay una desvalorización e incluso una depreciación. Se pierde el valor de las cosas, se pierde muchas veces también el valor de los profesores. ¿Sí? No se acepta a los profesores, hay muchas faltas de respeto, por ejemplo. ¿Sí? Se pierde el valor del aprendizaje, se pierde el valor del conocimiento. ¿Sí? Y lo peor de todo, existen depreciaciones, pierdo el valor sobre yo. ¿Sí? Hay una imposición de los intereses. O sea, en la escuela da lo mismo lo que a ti te guste o no te guste. Este es el contenido. Esto es lo que tienes que aprender. Esto es lo que se va a enseñar. E incluso esta es la forma en la que se va a enseñar. Y por lo tanto, de esta manera tienes que aprender. ¿Sí? A mí no me importa si a ti te gusta esta música. Es esta la música que vamos a ver. A mí no me gusta si te gusta, si a ti no me interesa si te gusta este método. Es este el método que vamos a aprender. ¿Sí? Hay un ejemplo de eso que es bastante simple, pero a mí me gusta mucho. Yo he visto muchos profesores reprimir a los estudiantes porque cuentan con los dedos. Y desde mi punto de vista, el niño que cuenta con los dedos está contabilizando unidades. Podemos decir que está aprendiendo a contar, pero no. Su corporalidad no está implicada en el aprendizaje. ¿Sí? Hay una manipulación permanente de la significación. Por ejemplo, en mi disciplina, la educación física, y en particular la educación física moderna, en sus permanentes prácticas por manipular la significación, crea estigmas sobre los hábitos de acción motriz. Este es el movimiento y de esta manera se realiza. Este es el ejercicio y de esta manera se realiza. ¿Por qué corre como niña? ¿Sí? Pégale como hombre. ¿Sí? No solamente hay manipulación de la significación, sino que además hay sexismo y muchos otros vicios, en mi disciplina en particular. Hay una obsesión por los contenidos. ¿Sí? O sea, no se da espacio, insisto yo, a la incertidumbre, ¿cierto? Por lo tanto, se niega las relaciones. Y en definitiva, yo me atrevería a decir que el aprendizaje se da en las relaciones. Los niños no aprenden contenidos. Los seres humanos no aprendemos contenidos. No existe sustento operacional en la idea de que los seres humanos y los seres vivos pueden acceder a la información contenida en un mundo. Esa interacción que veíamos de la flor con el inspector Gadget no tiene sustento operacional en los seres vivos. No tiene. Los niños no aprenden contenidos, aprenden relaciones. El niño no aprende matemáticas, aprende al profesor de matemáticas. Aprende la relación, aprende el encontrarse, aprende el convivir con el profesor de matemáticas y los estudiantes en el contexto de una clase de matemáticas. No me toca matemática, me toca con el profesor de matemáticas. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con el aprendizaje en las relaciones educativas. Primero, se acepta lo polifacético. El aprendizaje no solamente tiene diferentes focos, sino que además también diferentes fuentes. ¿Ya?
Yo decía antes, podemos tener un niño corriendo por acá y vamos a decir que ese niño no está poniendo atención y por lo tanto, entre comillas, no está aprendiendo. Sin embargo, ese niño perfectamente podría estar poniendo atención y aprendiendo. ¿Qué pasa? Que también le está poniendo atención a otras cosas, ¿sí? Pero la escuela niega esa posibilidad. O sea, no le podemos poner atención al compañero y al profesor a la vez. ¿Por qué no? ¿Dónde está el paper que dice eso? ¿Sí? Aprender educativamente es descubrir la ignorancia. El paradigma tradicional lo que a nosotros nos dice es que en el aprendizaje desechamos la ignorancia. Ya no somos más ignorantes puesto que aprendemos. Sin embargo, en el aprendizaje lo que nosotros hacemos es descubrir que somos ignorantes. Aprender educativamente, en definitiva, es entrar a una habitación donde voy a tener ciertas certezas, voy a tener ciertas respuestas. Pero si miro bien, van a haber 500 puertas más. Y yo tendré que autónomamente elegir una puerta. Esa puerta me va a llevar quizá a otras certezas, a otras respuestas. Pero si miro bien, van a haber 1000 puertas más. Aprender educativamente es descubrir que somos ignorantes, es asombrarnos. En el aprendizaje educativo, los profesores, los alumnos y todos quienes participen de estas relaciones aprenden permanentemente y se transforman y se co-transforman en el juego, en la investigación y en todas las formas que ocupemos como métodos, entre comillas, para relacionarnos los unos con los otros. Aquí, en estas relaciones, los estudiantes, los niños, incluso los profesores, se pueden equivocar todo lo que sea necesario. No hay estigmatización sobre el error. Mientras que la escuela lo que hace es justamente estigmatizar el error. Los niños se pueden equivocar todo lo que sea necesario. Y sobre esa misma necesidad, en algún momento dejarán de equivocarse. ¿Sí? Por lo tanto, a modo de conclusión, esta es una invitación para hacer un rescate de lo educativo y desechar, en cierta manera, lo escolarizante. Es una transformación no solamente del entendimiento de las relaciones, sino que además es una invitación a cambiar las culturas y a cambiar las redes de conversaciones que establecemos en las relaciones de enseñar y aprender. Por lo tanto, la labor de mediación, decía yo, va a implicar, en este sentido, asumir un riesgo. ¿Sí? Asumir el riesgo del rechazo, asumir el riesgo del error, ¿sí? Etc. Y muchas veces ese rechazo va a estar dado no por las autoridades, sino que más bien también por los estudiantes, ¿sí? Que están escolarizados y están acostumbrados a un método particular. Y esto nos va a permitir a nosotros descubrir cada una de las sutilezas, ¿sí? Que están implicadas en las relaciones y que en definitiva constituyen el sustento de las riquezas y complejidades de la educación. Rescatar lo educativo implica superar los formalismos. Decía yo que me he dedicado mucho a observar situaciones informales, ¿sí? A modo de lo que se conoce como la educación informal, ¿ya? Y me he dado cuenta de que muchos de los aprendizajes que ahí se generan son mucho más significativos que lo que se generan en un aula, ¿sí? Hay que rescatar lo que está ahí, lo que sucede frente y en nosotros, lo que sucede frente y en el educando, ¿sí? Rescatar lo educativo implica también reconocer que los estudiantes en el aprendizaje se despliegan en su totalidad. Toda su corporalidad está involucrada, todas sus emociones, todas sus potencialidades, todos sus aprendizajes están implicados en las relaciones que establecen los unos con los otros. Por lo tanto, rescatar lo educativo también implica prescindir de las certidumbres, ¿sí? Rescatar las complejidades implica no equivocarnos con que todo esto que yo he dicho es no hacer nada, ¿sí? Un laissez-faire. No significa eso. Significa justamente mediar bajo las características que describía. Y eso, la mediación, no implica tampoco una negación de la autonomía, ¿sí? Como un proceso de autorregulación, llamarlo así.
Rescatar lo educativo implica reencantar el aprendizaje, asombrar, inquietar. O sea, un profesor que no inquieta a sus estudiantes es un profesor que desde mi punto de vista dejaría mucho que desear. Rescatar lo educativo no implica centrarnos en los contenidos. Rescatar lo educativo implica centrarnos en las relaciones. ¿Sí? El profesor, como dice acá, debe educar y no escolarizar. Gracias. No. Yo tengo una inquietud, pero me voy a permitir hacerla porque, y además es una pregunta un poco crítica lo que tú pones, y lo quiero manifestar así para no sorprender. Uno de los fenómenos que explica la forma de enseñar o de la forma de hacer la enseñanza escolarizada, hay muchas explicaciones históricas, evidencias de la época de los griegos, de la Edad Media, no sé qué, pero una visión dice, se educa como se produce. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos en esto que llamamos educación escolarizada, que tú describías, es un proceso educativo igual a la producción de los bienes en la modernidad. Una fábrica. Una fábrica. ¿Sí? ¿Y cómo era la fábrica según Taylor y Ford? Bueno, un proceso continuo, científicamente determinado, donde cada momento del proceso educativo tenía su rol, ¿sí? Como no sé si vieron Chaplin, ¿ya? Chaplin y los tiempos modernos de Chaplin, ¿sí? Para no ahondar en esa descripción. Tenemos desde los años 80 aproximadamente, por lo menos a nivel público, a nivel de la discusión sobre el mundo del trabajo, una crisis en el capitalismo que dice ya no me sirve producir de esa manera. Y cambiamos el Fordismo por el toyotismo, ¿sí? Que es esta idea de hacer la producción en red, en pequeñas unidades especializadas, donde al final Toyota monta una cosa que ha producido otra gente, ¿sí? Y además una sociedad del conocimiento donde ahora el saber hacer cambia muy rápido porque la tecnología evoluciona. Entonces yo ya no necesito gente que sepa hacer algo, necesito gente que sepa adecuarse a la nueva forma cambiante de hacer algo. ¿Sí? No necesito gente que sepa seguir instrucciones, evidentemente, como si no necesita la industria, sino que necesito gente que sea capaz de encontrar soluciones alineadas a los objetivos de la empresa. ¿Sí? Estoy diciendo que es un discurso empresarial de lo que uno hoy día escucha, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi pregunta crítica es, si acaso esta educación que tú propones sostenía en este paradigma emergente, que como emergente es incierto, todo lo emergente es incierto, pero tú lo describes de una determinada manera, no es más que la respuesta que se da al propio sistema productivo que requiere mano de obra con tales y iguales características y por tanto ahora exige que la educación no se preocupe de que lleguen a la hora y que sepan recibir instrucciones, sino que se preocupa de que sean flexibles, de que se adecúen a los cambios tecnológicos, bla, 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 bla. Yo no sé si lo han escuchado, pero esa es mi pregunta. ¿Acaso el modelo que tú propones como positivo no es simplemente, o no aparece simplemente como una respuesta adecuada a los requerimientos de la producción del capitalismo contemporáneo? Bien, mira, no ha de asombrarnos que abiertamente muchas escuelas declaren que el objetivo plasmado en sus visiones, en sus misiones como empresas, sea la de formar sujetos competentes, ¿sí? Y por tanto capaces de adaptarse a un sistema de manera tal que puedan aportar desde sus capacidades a la reproducción de este sistema. ¿Ya? Se habla mucho del discurso de que la educación va a generar los cambios sociales. Estemos o no estemos de acuerdo con ello, la escuela sí va a generar cambios. No sé si los cambios sociales, pero la escuela sí va a generar cambios. Y esos cambios que yo planteo están justamente en las relaciones. ¿Por qué?
que yo planteo en esta presentación justamente que las relaciones son el sustento de lo que nosotros denominamos el enseñar y aprender. Por lo tanto, no independiente, pero muchas veces de manera autónoma a lo que reproduce un sistema, los profesores pueden asumir el riesgo y dedicarse a generar cambios en las relaciones. Por lo tanto, esta presentación nos va orientada justamente a exponer políticas educativas, sino que más bien a cosas mucho más concretas, que tienen que ver con el cómo nos encontramos los unos con los otros, ¿sí? Y por lo tanto, el cómo nos encontramos los unos con los otros tienen que ver también con las redes de conversaciones que vamos generando, la cultura en la que estamos habitando. Y el modo de actuar de cada uno de nosotros está implicado en ello. Sin embargo, la fuerza que ejerce lo hegemónico, por denominarlo así, a través de diferentes aparatos, no necesariamente tiene que ser coartado, sino que puede ser modificado desde las propias experiencias de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, independiente del modelo que se está reproduciendo, esto es un llamado a cambiar el entendimiento, ¿sí? O sea, analizar las relaciones que yo denomino educativas en contraste con las que denomino escolarizantes. Entonces, si estamos sometidos a relaciones escolarizantes, ¿por qué no podemos hacerla de manera educativa? Si eso no implica necesariamente un cambio en los modelos hegemónicos, ¿sí? Uno puede estar de acuerdo o no con el modelo hegemónico, y me refiero justamente a, tal como lo describe, al modelo prácticamente simulando una fábrica, ¿cierto? Pudiendo o no estar de acuerdo, yo quiero ser bastante humilde y decir que esto no necesariamente implica cambiar lo otro. ¿Sí? El otro. ¿Sí? Tú me indicas a quién tenga la palabra. Acá levanto la mano. Sí. Independientemente de que el asunto es complejo, muy complejo, hay confluencias desde muchísimas perspectivas, que en definitiva es lo que resulta como producto. Hay una cuestión de la que casi no se ha hablado en estas ponencias, en estas conferencias, que a mí me parece que es interesante, y es la cuestión de los profesores. Que yo haría una distinción, distinción de lo que es profesor y lo que es maestro. En el sentido de que todo esto que tú estás explicando, y que se ha explicado en otros contextos sobre lo que debería ser esta escuela deseable, donde lo educativo prima sobre la escolarización, en estos términos son otros parecidos, no es cualquiera el que tiene la capacidad, por más que se llame profesor, de enfrentarlo con esa jugosidad y ese conocimiento y esa forma de saber que es necesario, porque si no, no trasciende. O sea, no se puede quedar simplemente en una receta que, porque se pueda escribir y se lea, es insuficiente para que alguien, incluso llamándose profesor, sea capaz de transmitirlo. Entonces, a mí se me ocurre, aunque sea completamente utópico, que podría hablarse también o plantearse por lo menos una distinción entre los docentes maestros, los que tienen esa capacidad de, como pone ahí, reencantar, de encantar, y que, como el flautista de Amelín se lleva a los niños detrás, y eso sucede, a mí me ha sucedido, y veo que ha sucedido también en otras escuelas, basta que el profesor hable y tiene
ese carisma, esa virtud de atraer a los niños, y hay otros que no la tienen. Entonces, una distinción parecida sería suficiente con profesores, maestros, estos. Profesores auxiliares o para otras tareas necesarias también en la escuela, estos otros. Pero si estos otros tienen carisma también, pues pasan a la categoría de flautistas de Abelín. Ahí el caballero estaba. Gracias, Sebastián. Oyéndote, la pregunta que me hacías, ¿a mí qué me pasó cuando en los años 60 estaba en la escuela? Me pasó una cosa muy especial y ahora la agradezco y la entiendo muy a la luz de lo que dices, y es que yo, además de asistir a un colegio, en ese colegio había una tropa de Boy Scout y yo fui Boy Scout. Todo lo que dices de educación fue de los Scouts, lo otro se me olvidó. Las grandes competencias de mi vida las aprendí jugando al Boy Scout con pantalón corto, acampando en cualquier potrero, teniendo un pequeño rincón en el colegio en donde hacíamos nuestra actividad en los ratos de recreo. Y creo que todo eso cumple eso que dijiste, que es educar, y es lo que agradezco en mi vida. Yo quisiera apuntar una brevísima reflexión en torno a la ponencia que has desarrollado, que me parece excelente, desde luego, porque de lo que trata es de rescatar lo educativo dentro de las instituciones que nos son dadas y en las cuales nosotros no hemos participado. Pero yo creo que en esa, a veces en la crítica, y yo soy bastante crítico con la escolarización, y en fin, no solamente yo, sino muchas personas, mucha gente. Yo creo que corremos el riesgo de creer o de pensar de que todo lo que hemos aprendido en la escuela, con todas las dificultades que hemos tenido, con toda la represión, los castigos, los engañabobos, la sutileza, los trucos, corremos el riesgo de despreciarlo absolutamente todo. Todos los que estamos aquí hemos estado educados en sistemas tradicionales, autoritarios, memorísticos, selectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo particularmente me niego a considerar que la nueva escuela educativa o la nueva educación escolar o las nuevas instituciones educativas de experiencias significativas de aprendizaje para ser feliz tengan que despreciar absolutamente todo lo que hemos recibido en las escuelas. No hay nada nuevo que no tenga en consideración algunos elementos o muchos elementos de lo viejo. Entonces, me parece, simplemente quería apuntar esta reflexión. Es lo mismo que decir, debemos aprender sin esfuerzo porque aprender es construir relaciones y el papel del profesor es el mediador. Estoy de acuerdo, sustancialmente, estoy completamente de acuerdo, pero no podemos olvidar tampoco que también se aprende con esfuerzo y que todo ser humano que realiza un esfuerzo obedece a un motivo, a un interés, a un deseo o a una necesidad. Entonces, pues cuando se hace, o sea, evidentemente aprender también exige esfuerzo, independientemente que o establecer relaciones, o establecer mediaciones, o cuando tú como profesor te esfuerzas por ser un mediador, un facilitador o un ayudante, estás realizando un esfuerzo porque tienes unos motivos, tienes unas razones, unos valores y unos ideales. Entonces, decir que se puede aprender sin esfuerzo, me parece que es olvidar, y con esto termino, que la educación, educar, también significa no solamente tener conciencia de la incertidumbre, sino también tener conciencia de los límites, también tener conciencia de que hay que poner rayas rojas en determinados sitios. Es decir, que no podemos, tenemos que ser prudentes, magnánimos y ecuánimes a la hora de, y que conste que yo soy tal vez uno de los mayores críticos de la escolarización, y que estoy harto de escribir sobre eso, es decir, que conste que debemos ser un poco magnánimos en esto, simplemente ese apunte de reflexión, ¿no? Bien. Vamos a responder la ronda y después seguimos con la otra exposición. Perfecto. Bueno, justamente cuando yo planteo las características del esfuerzo,
hago mención a que la escuela tradicional justamente lo que hace es decir que la única causa quizás del aprendizaje es el esfuerzo. Entonces, negamos a que hay aprendizaje sin esfuerzo. O sea, no todo el aprendizaje requiere de esfuerzo, ¿sí? Probablemente muchos aprendizajes sí, ¿sí? Y sobre todo los aprendizajes escolares, ¿sí? Incluso de sacrificio. Muchos aprendizajes que se requieren incluso para poder desenvolvernos los unos con los otros en nuestra sociedad, y sobre todo en esta sociedad, requieren de esfuerzo, ¿sí? Por lo tanto, al plantear esta característica o esta relación entre esfuerzo y aprendizaje, no se hace una negación de que no haya aprendizaje sin esfuerzo, sino que hay aprendizajes que no requieren esfuerzo y que no se están tomando en cuenta. Por lo tanto, se dice que el esfuerzo es la única causa del aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, eso está enmarcado justamente en el observar las relaciones, ¿cierto? Ahora, recordando lo anterior que decía también, hay muchas investigaciones que intentan hacer relaciones entre teorías implícitas, entre representaciones, entre modos de entender el aprendizaje, modos de entender la enseñanza y cómo se corresponde eso con las prácticas. O sea, son investigaciones que las podemos encontrar por millones. Pero justamente lo que no estamos entendiendo es cómo las relaciones van generando ciertos aprendizajes. Por lo tanto, ¿las relaciones que requieren de esfuerzo pueden conducir al aprendizaje? Sí. Las relaciones que no requieren de esfuerzo pueden conducir al aprendizaje también, ¿sí? Por eso yo decía que hay certidumbre y hay incertidumbre. El problema no es que la nueva escuela deba cerrarse a la certidumbre, sino que debe abrirse a la incertidumbre, que es lo que está negando. Por eso la escuela generalmente ejerce un control sobre el control, ¿sí? Porque se piensa que la incertidumbre va a conducir a un desorden, a otros derroteros, va a conducir a las indisciplinas, etc. ¿Sí? ¿Hay que ser disciplinado para aprender? Sí. ¿Aprendemos cuando somos a veces indisciplinados? También. O sea, hay que aceptar y abrirse a las incertidumbres, abrirse a lo incierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.